Mi nombre es Isabelle Hart y fue durante una sencilla cena que mi vida tomó un rumbo definitivo. Era la noche de Acción de Gracias en Indianápolis, la mesa brillaba a la cálida luz de las velas y el pavo dorado exudaba un aroma irresistible. Mi padre, a la cabeza, levantó su copa con la autoridad de quien siempre tiene la última palabra. Fue entonces cuando dijo con la precisión de un golpe calculado: algunos niños se llenan el pecho de orgullo, otros simplemente ocupan espacio. Las risas resonaron en la habitación, mi hermano, su esposa, incluso los niños, que todavía no entendían el veneno detrás de esas palabras. No grité. No dejé escapar una lágrima. Simplemente sonreí con una calma que me asustó incluso a mí mismo, y respondí: me alegro de haber comprado mi propio apartamento a casi 5.000 kilómetros de distancia. De esa manera, nunca más tendrás que preocuparte por encontrar espacio para mí. El silencio que siguió fue tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Por primera vez esa noche, mi padre se quedó sin palabras. ¿Has pasado por esto? ¿Alguna vez has sonreído para ocultar la humillación proveniente de alguien que debería ser tu refugio seguro? Cuéntame desde dónde estás viendo esta historia. Necesito saber que no soy el único. Crecí en uno de esos barrios tranquilos de las afueras de Indianápolis, donde las casas se repetían como copias del mismo sueño americano. Cada buzón llevaba un apellido idéntico, cada padre exhibía a su hijo como un trofeo. Nuestra casa, pequeña y blanca con contraventanas verdes, olía a café recién hecho y a aceite de motor, un aroma que para otros significaba hogar. Los vecinos saludaban mientras cortaban el césped y los domingos, después de la iglesia, todos se reunían en la misma cafetería, como si siguieran un guión escrito hace décadas. Para ellos éramos la familia perfecta: Robert, el padre digno de confianza; Linda, la madre dedicada; Ethan, el héroe del fútbol local; y yo, la hija que apenas merecía una mención. Por fuera éramos la viva imagen de la armonía. Por dentro yo era la sombra que resaltaba la luz de los demás, una presencia tan discreta que apenas dejaba huella. Ethan siempre fue el centro de atención. Sus trofeos se alineaban en el pasillo como monumentos a la gloria paterna: balones de plata, medallas, certificados que brillaban con la luz amarilla. Pasé los dedos por las placas pulidas, trazando las letras de su nombre, mientras me preguntaba si el mío alguna vez pesaría lo mismo. Cuando Ethan ganó, mi papá lo cargó sobre sus hombros como si fuera un campeón. Cuando llevaba a casa un logro, recibía una mirada distraída y un comentario evasivo: eso es lindo, cariño. Pero no olvides que tu hermano tiene un juego esta noche. Esa frase resonó con más fuerza en mi memoria que cualquier canción de cuna. Era el ritmo de mi infancia, el latido sordo de un favoritismo que nunca cesaba. A los 10 años gané mi primer premio en una feria de ciencias: una cinta azul pegada a un volcán de cartón que arrojaba lava hecha de bicarbonato de sodio y vinagre. Había trabajado en ello durante semanas, robando minutos en la cocina después de que todos estuvieran dormidos, ajustando medidas bajo el zumbido del refrigerador. Pensé que esta vez mi padre me miraría diferente. Pero cuando le mostré la cinta simplemente se rió: eso está bien, Izzy. Pero no olvides apoyar a tu hermano esta noche. Necesita todo nuestro apoyo. Esa palabra, la nuestra, nunca me incluyó realmente. 2 meses después, para mi cumpleaños, mi madre horneó un sencillo pastel de vainilla, sin flores de crema batida ni velas que deletrearan mi nombre. Este año es solo familia, explicó suavemente. Pero la semana siguiente el patio se llenó de gente celebrando la aceptación de Ethan en la universidad: música alta, risas, vecinos por todos lados. Me paré junto a la ventana, observando las luces brillar en el jardín mientras mi hermano posaba para fotografías junto a un pastel que decía: a nuestra estrella. Fue esa noche que entendí: en mi familia la invisibilidad no era un accidente. Fue una herencia. Incluso las comidas tenían su jerarquía. En nuestra mesa de roble había 6 sillas, 4 para adultos y 2 más pequeñas al final, como recordatorio de que algunos asientos eran provisionales. Incluso después de crecer, seguí sentado allí, con las rodillas chocando contra el borde, escuchando conversaciones que nunca fueron destinadas a mí. Cada vez que intentaba participar recibía un saludo distraído, una sonrisa forzada o, peor aún, el vacío del silencio. Ethan podía hablar de cualquier cosa: fútbol, autos, el clima, y nuestro padre lo escuchaba como si fuera un oráculo.
Si mencionaba algo que había aprendido, como que la miel nunca se estropea o que la luz de las estrellas más lejanas es más antigua que la Tierra, la respuesta era siempre la misma: piensas demasiado, Isabelle. Te cansarás la cabeza. Mi madre no fue cruel. Ella era cautelosa. Del tipo que creía que la paz se mantenía a costa del silencio. Cuando mi padre hablaba, ella doblaba servilletas. Cuando lloré, susurré: no le pongas las cosas difíciles. Había más dolor en ese consejo que en cualquier palabra dura. Al menos el desdén de mi padre me hizo existir. La suya me borró. Hay una foto ahí fuera, tomada el día de Acción de Gracias, tal vez en 2006. Ethan está parado detrás de mi papá, ambos con camisetas a juego, sonriendo como si el mundo fuera suyo. Aparezco de lado, borroso, casi fuera de cuadro, sosteniendo un plato. Mi madre hizo clic en esa imagen. Años después, cuando la volví a ver, noté como mi sonrisa no llegaba a mis ojos. Puedes verlo si sabes buscarlo, el niño que aprendió a no ocupar espacio, ni siquiera en su propia casa. Aún así, intenté ganarme mi lugar. Altas calificaciones, becas, trabajo voluntario, robots hechos con radios viejas, nada de eso hizo temblar ese muro. Cuanto más brillaba, más invisible me volvía, como si mi éxito amenazara su perfección. Una vez, cuando tenía 15 años, Ethan suspendió un examen y mi papá pasó todo el fin de semana ayudándolo a estudiar. Ese mismo fin de semana recibí una carta invitándome a un concurso estatal de ciencias. Cuando se lo mostré, apenas levantó la vista de los cuadernos de mi hermano: eso es bueno. Pero no hagas sentir mal a tu hermano. Esa frase, no hagas sentir mal a tu hermano, me enseñó la regla no escrita de nuestra casa: mi silencio era el precio de su tranquilidad. Hoy, mirando hacia atrás, veo cuán temprano aprendí a desaparecer. Me reía suavemente, me encogía en las fotos, caminaba de puntillas para no hacer crujir las tablas del suelo. Me hice tan pequeña que cabía en espacios que nadie quería. A los 18 años ya era una experta en pasar desapercibida. El sótano se convirtió en mi refugio mucho antes de que supiera que lo necesitaba. Mientras el piso superior vibraba con los gritos de los comentaristas deportivos y las risas de mi padre, el mundo de abajo estaba hecho de quietud: el zumbido de las luces fluorescentes, el olor a polvo y metal, el sonido eléctrico de los cables enredados. Hacía frío en invierno y húmedo en primavera, pero era mío. Cada rincón de ese espacio inacabado, desde los estantes torcidos llenos de electrodomésticos rotos hasta el mostrador cubierto de herramientas, se convirtió en un santuario. No tenía una habitación donde mi voz importara, pero sí un lugar donde las cosas respondían a mi tacto. Todo empezó con una radio rota que mi padre iba a tirar. Basura inútil, refunfuñó. Para mí era un enigma esperando a ser descifrado. Lo llevé al sótano, abrí la tapa trasera y me encontré con un universo de cables y circuitos. No entendía nada de ese enredo, pero sabía que allí, dentro de ese silencio, había música atrapada, esperando que alguien la liberara. Pasé horas sentada en el suelo de cemento, devorando libros de la biblioteca, decidida a hacer que ese dispositivo volviera a sonar. No era solo una radio. Fue mi primera prueba de que incluso en el olvido podía crear algo que hiciera ruido. Me sumergí en tutoriales sobre placas de transistores y bobinas de frecuencia, siguiendo voces anónimas en la pantalla del ordenador mientras la casa dormía. Cada noche era un ritual: la luz azulada del monitor atravesaba la oscuridad, los dedos temblaban sobre componentes que parecían piezas de un rompecabezas divino. Hasta que, tras 7 días de prueba y error, un leve silbido rompió el silencio. Primero un tímido crujido, como si la radio respirara profundamente antes de hablar. Luego un ruido blanco estático, lleno de posibilidades. Y luego una voz. No importaba lo que dijera. Importaba lo que representaba, la prueba de que yo, con mis manos torpes y mi tranquila terquedad, había devuelto la vida a algo que el mundo ya había descartado. Sentí que mi pecho se hinchaba con algo que no tenía nombre. No era orgullo, no exactamente. Fue más bien como si por primera vez entrara aire en mis pulmones sin pedir permiso. Se acababa de demostrar que algo en mí, algo que siempre había estado ahí pero que nadie se había dado cuenta, existía. Subí corriendo las escaleras, con la radio todavía caliente en mis manos y la voz del locutor resonando como un grito de guerra. «Papá, mira», grité sin aliento. Lo logré. Está funcionando. Ni siquiera levantó la vista del televisor.
¿Esta vieja basura? Gruñó como si le ofreciera un puñado de polvo. Está bien. Dale un refresco a Ethan, vete. Lleva horas ensayando. Me quedé allí sosteniendo aquel objeto que para mí era un milagro, mientras que para él no era más que un inconveniente. De repente el peso de la radio me pareció ridículo, como si estuviera intentando entregarle un trofeo a alguien que ni siquiera sabía que había una carrera. Me volví lentamente, bajé las escaleras hasta el sótano y coloqué la radio sobre el mostrador. Nunca volví a hablar de él. Nunca esperé a que alguien volviera a hablar. Fue esa noche que me hice un juramento a mí mismo, en silencio, mientras el sonido ahogado de la música llegaba desde arriba. Si ese lugar se negara a verme, construiría algo tan grande, tan ruidoso, tan imposible de ignorar, que hasta las paredes tendrían que ceder. El sótano ya no es un escondite. Se convirtió en un altar. Cada herramienta que recogió, cada tornillo que apretó, cada circuito que revivió fue un acto de rebelión silenciosa. Desmonté relojes que marcaban el tiempo de una vida que no era la mía, microondas que olvidaron olvidar, consolas de videojuegos abandonadas como juguetes de una infancia que nunca tuve. Aprendí a soldar, a pelar cables con la precisión de un cirujano, a resucitar lo que el mundo ya había enterrado. Cada chispa que saltaba de la punta del soldador era un latido, una confirmación de que todavía estaba allí, vivo, obstinado, peligroso. Había algo sagrado en esa entrega de los objetos rotos. No mintieron. No fingieron estar interesados. No volvieron la cara cuando hablé. Respondieron a lo que yo podía darles: paciencia, insistencia, voluntad de comprender sus entrañas. No podía arreglar a mi familia, pero podía arreglar todo lo demás. Y si no podía hacer que me amaran, al menos hacía que las cosas funcionaran cuando los tocaba. A los 16 años construí mi primera computadora con piezas recolectadas en el centro de reciclaje de la ciudad. La nevera chirriaba como un anciano protestando, la pantalla parpadeaba como si me guiñara un ojo, cómplice de un secreto. Pero cuando se encendieron esas luces y se cargó el sistema operativo, fue como si hubiera abierto una puerta a un universo donde las reglas eran mías. Aprendí a codificar en lenguajes que sonaban como hechizos, imprimí prototipos en 3D a partir de planos encontrados en oscuros foros de Internet, llené cuadernos con bocetos de inventos que algún día se harían realidad. No se trataba de huir. Se trataba de construir un lugar donde no tuviera que encogerme para encajar. Mi padre, por supuesto, nunca lo entendió. Bajaba al sótano de vez en cuando, normalmente cuando necesitaba tirar dentro botes de pintura seca o muebles rotos. Miró a su alrededor, frunció el ceño ante el desorden de placas base y cables expuestos y dijo solo, como si estuviera hablando solo: deberías dedicar menos tiempo a esta basura y hacer algo útil. Nunca me molesté en explicar que esa basura era lo que me mantenía en pie. Mi madre, cuando aparecía, se quedaba en el umbral, con la mitad de su rostro iluminado por la luz amarilla de las escaleras. No fuerces tanto la vista, Isabelle, dijo en voz baja, como si se disculpara por estar allí. Luego desapareció como si a su sombra no se le permitiera quedarse. No fue crueldad. Era una costumbre. La costumbre de no estorbar, de no ocupar espacio, de no hacer ruido, aunque eso también implicara no verme. Hasta que una tarde encontré un par de parlantes en la parte trasera del garaje, los mismos que usaba mi padre cuando todavía escuchaba discos de vinilo. La madera estaba deformada, uno de los conos rasgado y los hilos deshilachados como venas abiertas. Había algo poético en ese abandono, un objeto que alguna vez había sido amado, ahora reducido a una silueta contra la pared. Estuve 2 noches reparándolo, soldando terminales, lijando los bordes hasta dejarlos lisos, sellando las grietas con resina como si estuviera cosiendo heridas. Cuando terminé, subí las cajas con el corazón latiendo al ritmo de la anticipación. Funciona de nuevo, dije en voz baja, mientras mi padre navegaba por la sección de deportes. Puedes usarlo en la sala de estar si quieres. Levantó la vista lo suficiente como para asentir. Bien. Ahora dale a Ethan un vaso de agua antes de cenar. Eso fue todo. Sin reconocimiento. Sin preguntas. Ninguna señal de que hubiera notado el esfuerzo, las horas, la terquedad que llevaban aquellas cajas. Me quedé allí inmóvil, entendiendo la ironía. Había devuelto la voz a algo que estaba en silencio y, sin embargo, en esa casa seguía siendo invisible. Esa noche volví al sótano, apagué todas las luces y me senté en la oscuridad.
La radio que había reparado zumbaba en un rincón, sintonizada en una emisora de jazz nocturna. El saxofón arrastraba notas por el aire como humo y pensé, tal vez no debían escucharme aquí. Quizás el silencio en ese lugar no fuera una prisión, sino una advertencia. Quizás no necesitaba pelear con él. Tal vez solo necesitaba crecer más allá de eso. A partir de ese momento cada soldadura que hice, cada dispositivo que reparé, se convirtió en un paso. No solo estaba arreglando cosas. Estaba construyendo una salida. Me prometí que algún día dejaría atrás ese sótano, esa casa, esa ciudad. Y cuando se fue no miró hacia atrás. Todavía no sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que estar lo suficientemente lejos para que la voz de mi padre no pudiera alcanzarme, y lo suficientemente cerca como para poder escuchar el zumbido de lo que había creado, el sonido de algo que funcionaba porque yo lo hacía funcionar. Hasta que un jueves por la tarde llegó la carta. Apretado entre un prospecto de supermercado y una pila de facturas impagas, el sobre blanco brillaba con un sello rojo que parecía parpadear cuando lo recogía. Universidad de Stanford, oficina de admisiones. Por un segundo el mundo se detuvo. Me temblaban las manos mientras rompía el papel, mis ojos devoraban las palabras que lo cambiarían todo. Felicidades. Nos complace ofrecerle una beca completa. Releí la frase 1, 2, 3 veces, como si fuera a desaparecer si parpadeaba. Entonces corrí. Caminé por el pasillo, atravesé la cocina y entré irrumpiendo en la sala de estar, donde mi padre estaba sentado en su sillón, con las gafas resbalando por su nariz mientras leía la sección de deportes. Papá, jadeé sosteniendo el papel como si fuera una bandera. Lo logré. Beca completa. Stanford. El nombre sonó como una oración en mis labios, como si al decirlo finalmente estuviera demostrando que existía. Por un momento esperé. Esperaba conmoción, orgullo, cualquier cosa que pareciera algo. Pero se limitó a doblar el periódico lentamente como cerrando un ataúd, y me miró con la misma expresión que reservaba para las previsiones meteorológicas. Stanford, repitió secamente. No es California, ¿verdad? Asentí, todavía sonriendo como si mi cara no supiera hacer nada más. Sí. Es uno de los mejores programas de ingeniería del país. Se recostó en su silla, exhaló como si le hubiera dado más problemas y dijo. Está demasiado lejos. Ethan va a hacer algo mucho más práctico. Si quieres llegar tan lejos, tendrás que valerte por ti mismo. Recogió el periódico como si la conversación hubiera terminado. Mi madre, de pie junto al fregadero, murmuró. A tu padre solo le preocupa la distancia, Isabelle. Pero él no me miró a los ojos. Nadie dijo felicitaciones. Nadie tomó una foto. No hubo pastel, ni cena, ni siquiera un simple del que estamos orgullosos. El momento que debería haber sido una victoria lo sentí como un secreto robado, algo lo suficientemente pequeño como para caber en mi bolsillo, donde nadie podría quitármelo. Esa noche bajé al sótano, me senté en la mesa de trabajo y volví a desdoblar la carta. Las palabras aún brillaban en el papel, pero ya no parecían un logro. Parecían una vía de escape. Susurré el nombre Stanford, dejando que el sonido llenara el vacío. Por primera vez, la idea de irse no era solo un deseo, era una necesidad. Hacer algo que no fuera solo supervivencia, sino creación. Cada línea de código que escribí, cada algoritmo que optimicé, fue una prueba de que no necesitaba el eco de un nombre o el peso de un apellido para ocupar espacio en el mundo. Esa estrecha oficina, con sus paredes de yeso y cables enredados, se convirtió en mi nuevo sótano, un lugar donde las cosas rotas podían arreglarse, donde el caos encontró orden bajo mis manos. Los primeros meses fueron una batalla contra el cansancio y la duda. Llegué antes del amanecer y salí cuando la ciudad ya brillaba con las luces de la noche. Mis dedos aprendieron a bailar sobre el teclado con una precisión que mi cuerpo ya no tenía, me dolía la espalda, me ardían los ojos, pero la pantalla iluminó mi rostro como una promesa. Espera un poco más, me dije. Este es tuyo. Y así fue. Cada error resuelto, cada proceso mejorado, fue un ladrillo en el muro que construí entre yo y el pasado. Entonces, un día, durante una reunión de emergencia, un cliente amenazaba con cancelar un contrato vital, levanté la mano. Me temblaba la voz, pero las palabras salieron claras, tengo una idea.
Era un sistema de secuencias de comandos dinámico que había esbozado durante noches de insomnio y probado en simulaciones en mi computadora portátil. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero pareció una eternidad. Entonces el director ejecutivo, un hombre de cejas pobladas y camisa arrugada, se volvió hacia mí. Espectáculo. 2 horas después el cliente no solo se quedó sino que duplicó su inversión. Esa noche, por primera vez en años, me permití comprar algo que no era estrictamente necesario, un café de verdad, no el polvo barato de la máquina de la oficina, y un sándwich que no era de una oferta de Happy Hour. Me senté en el parque frente al edificio observando a la gente pasar y por primera vez no me sentí invisible. No fue la fama. No fue un cumplido. Era algo más profundo, la certeza de que en ese preciso momento estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Pero la victoria, como siempre, llegó con un sabor amargo. Esa misma semana recibí una notificación en Facebook, una foto de Ethan sonriendo del brazo de mi padre en un partido universitario. El pie de foto, escrito por mi madre, decía nuestro orgullo. No hubo ninguna mención mía, ningún mensaje privado, ni siquiera un me gusta accidental en ninguna de mis publicaciones. Me dolía menos que antes o tal vez simplemente estaba más acostumbrada al dolor, pero aún así, era como si alguien hubiera soplado las brasas de una herida que pensé que ya había sanado. Cerré la aplicación y guardé el teléfono. El parque estaba frío y el café me había calentado bastante las manos. Cuando regresé a la oficina, el equipo estaba celebrando con pizza y cerveza. Alguien me ofreció un vaso. Hoy nos salvaste, hombre, dijo un colega, dándome una palmada en el hombro. Sonreí, acepté y por primera vez no tuve que fingir que pertenecía allí. Porque al fin y al cabo, la pertenencia no es algo que se gana con sangre o con suerte. Es algo que se construye línea por línea, elección tras elección, en las primeras horas de la mañana, cuando decides no rendirte. Y había pasado toda mi vida aprendiendo a construir. En el gobierno federal, firmamos contratos con redes hospitalarias internacionales y de repente, el nombre Arden Logistics se convirtió en sinónimo de eficiencia en crisis. Las reuniones que antes se celebraban en improvisadas mesas de ping-pong ahora se celebraban en salas de cristal con vistas a los rascacielos. Los inversores que alguna vez ignoraron mis correos electrónicos ahora competían por un lugar en mi calendario. ¿Y yo? Seguí llegando temprano, saliendo tarde, porque eso es lo que sabía hacer. No por obligación, sino porque por primera vez el trabajo no era un escondite, era un reino que había conquistado por mí mismo. Pero había algo que ningún contrato, ningún titular, ningún premio podía comprar, la sensación de que incluso en la cima, todavía estaba solo. Una noche, después de firmar un acuerdo que duplicaría el valor de la empresa, cerré la puerta de mi oficina y sentí nada. Ni alivio ni euforia, solo un vacío estéril, como el zumbido de un servidor después de apagarse. Cogí el teléfono y bajé por la lista de contactos hasta encontrar el nombre que nunca borré, incluso después de todos estos años. Ethan. Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. ¿Qué diría yo? ¿Felicitaciones por su último logro? ¿Recuerdas cuando papá nos comparaba y tú siempre ganabas? Bueno, ahora soy yo en la portada de Forbes. No. No fue envidia. Ni siquiera fue ira. Estaba simplemente cansado. El agotamiento de toda una vida intentando demostrar algo a personas que ni siquiera miraban. Me di por vencido. Guardé el teléfono, me puse el abrigo y salí a caminar. La ciudad palpitaba a mi alrededor, bares llenos, risas resonantes, grupos de personas que claramente pertenecían juntas. Me detuve frente a una ventana donde un televisor transmitía, en bucle, 30 Under 30 de ese año. Mi rostro apareció en la pantalla sonriendo confiado con la leyenda, Isabelle Arden, la ingeniera que redefinió la logística de emergencia. Una mujer a mi lado señaló y le dijo a su acompañante, mira, ese salvó vidas durante la pandemia. Él asintió impresionado. Debería haber ganado un premio mayor. Debería haberme sentido victorioso. En cambio, solo sentí el peso del trofeo que dejé en la oficina, un objeto hermoso y frío que no me calentaba las manos. Fue entonces cuando entendí. No era el reconocimiento que quería. Era el derecho a no tener que buscarlo más. De no tener que justificar mi existencia con premios, con titulares, con números en una cuenta bancaria.
Por primera vez, quería algo que no pudiera medirse con métricas ni evaluarse en reuniones de la junta directiva. Quería una mesa donde se dijera mi nombre sin comparaciones. Quería un ¿cómo estuvo tu día? Eso no parecía cortesía, sino interés genuino. Simplemente quería que me vieran, no por lo que había construido, sino por quién era. Y fue en ese momento exacto, entre el brillo de las luces de la ciudad y el silencio de mi propio corazón, que supe lo que tenía que hacer. No fue darse por vencido. Estaba redefiniendo. Si el mundo en el que nací no tuviera espacio para mí, crearía uno en el que pudiera encajar. No como la hija olvidada, no como la brillante ingeniera, sino como Isabelle, solo Isabelle. Y por primera vez eso me pareció suficiente. A la mañana siguiente cancelé todas las entrevistas programadas. En lugar de responder correos electrónicos de felicitación, envié un solo mensaje a mi equipo: necesito una semana. Sin reuniones, sin crisis. Solo yo y un proyecto personal. No le expliqué cuál. No lo necesitaba. Conocían ese tono, el mismo que yo usaba cuando estaba a punto de resolver un problema que nadie más podía. Cerré la puerta de mi apartamento, saqué una caja de herramientas que guardaba desde mi paso por el sótano y comencé a desmontar algo que hacía años que no usaba, la vieja radio, la misma que había reparado cuando tenía 14 años, que me había hecho compañía durante las primeras horas de código. Esta vez, sin embargo, no se pudo arreglar. Se suponía que iba a transformarse. Quitar piezas, reconfigurar circuitos, crear algo nuevo a partir de lo que ya existía. Porque al fin y al cabo, eso es lo que siempre supe hacer. No esperaba que lo entendieran. Ya no necesitaba que me entendieran. Mientras soldaba cables y ajustaba frecuencias, me di cuenta de que el sonido que salía de ese dispositivo ya no era estático. Era una voz. Mi voz. Y por primera vez, no necesitó gritar para ser escuchada. Como velas lejanas, reflejos parpadeantes en el agua oscura. Y allí, entre el silencio y el tenue resplandor de la lámpara, me di cuenta de algo que ninguna reunión de la junta directiva, ningún cheque de bonificación, ningún titular me había enseñado. La verdadera victoria era no ser vista por el mundo, pero no necesitar que él me viera más. El teléfono vibró sobre la mesa, iluminando la pantalla con el nombre de una expareja. Felicitaciones por la adquisición. El mundo te está mirando ahora. Sonreí mientras lo leía, pero no respondí. El mundo siempre ha tenido el ojo puesto en algo, en los números, en las historias de superación, en las narrativas que caben en 140 caracteres. Pero ya no era una historia. Era una mujer, descalza sobre un suelo que yo mismo había elegido, escuchando el sonido de las olas rompiendo contra la orilla como si fueran el latido de un corazón que, finalmente, ya no necesitaba demostrar que existía. Esa noche, mientras el té se enfriaba en mis manos, recordé la última vez que estuve en casa de mis padres. El olor a cera de muebles y el silencio. Mi padre ajustando el reloj de la pared, mi madre ordenando los cubiertos en el lugar correcto en el cajón. Yo sentada en la mesa de la cocina, con las manos agarrando una taza de café que nadie me había ofrecido. Deberías estar orgulloso, decía mi madre, como si el orgullo fuera una moneda que pudiera cambiarse por aprobación. Escribieron sobre ti en el periódico. Asentí, pero no hablé. No hubo palabras para explicar que el periódico no mencionara las noches en que lloré en el baño de la oficina, los días en que me dolía el estómago de hambre porque mi sueldo se retrasaba, las veces que me miré al espejo y no reconocí a la mujer que el mundo llamaba visionaria. Aquí en esta habitación, no había periódicos. No había trofeos polvorientos ni ojos que evaluaran mi valía. Solo se oía el sonido de la radio, la luz dorada que se extendía por el suelo y el conocimiento de que por una vez no estaba esperando. Ni por un cumplido, ni por un asiento en la mesa, ni por un final que nunca llegó. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. No me levanté corriendo. No revisé los correos electrónicos antes de poner un pie en el suelo. Me quedé allí, escuchando el sonido del agua corriendo por las ventanas, como si el cielo estuviera arrastrando algo que no podía nombrar. Cuando finalmente me levanté, me puse una camiseta vieja, la que usaba en los laboratorios de la universidad, con manchas de café y tinta de bolígrafo, y caminé descalzo hasta la cocina. Preparé café sin prisas, quemé la tostada a propósito y me reí para mis adentros. Nadie estaba aquí para juzgar. Nadie estaba aquí para decirme que debería hacerlo mejor.
A veces todavía me despierto sintiendo que necesito correr. Que hay algo, una fecha límite, una expectativa, un fantasma del pasado, que me persigue. Pero entonces miro por la ventana, veo la niebla sobre la bahía y recuerdo, no queda nada que demostrar. Puede que el mundo siga girando en torno a métricas y aplausos, pero yo ya he aprendido a medir mi vida en cosas que no tienen precio. El peso de un libro en tus manos. El sabor del café sin azúcar. El silencio que no es vacío, sino espacio. Y si un día alguien me pregunta por qué elegí esto, un departamento con vista al agua, un escritorio sin jerarquías, una vida que no grita, sonreiré y diré, porque descubrí que la libertad no se trata de tenerlo todo. Es no necesitar nada más de lo que ya eres. La luz de la tarde entraba a raudales por la ventana, bailando a través de las paredes de cristal como ondas doradas en el agua. Me sentaba allí, pasando mis dedos por la textura de la madera de la mesa, reviviendo cada cicatriz que me trajo a ese lugar. El sótano húmedo donde aprendí a arreglar lo que estaba roto. La carta de rechazo que irónicamente se convirtió en beca. Las noches en las que me dolían los dedos por soldar mientras el resto del mundo dormía. La empresa que nació del caos, como el ave fénix de las cenizas de lo que dijeron que nunca sería. Y siempre resonando en el fondo de mi memoria, la voz de mi padre, áspera y definitiva: algunos niños te hacen sentir orgulloso. Otros simplemente ocupan espacio. Ahora, a 3.200 kilómetros de distancia, sonreí al recordar esas palabras. Porque allí estaba yo, rodeado por el espacio que yo mismo había conquistado, no como un invitado, no como un intruso, sino como el arquitecto de cada centímetro de ese silencio. Y fue hermoso. La vieja radio sonaba en voz baja con su familiar silbido, imperfecto pero constante, como un corazón que late lentamente. Me imaginé a la chica que era, sentada en el frío suelo de cemento, sosteniendo un soldador con manos temblorosas, soñando con un lugar donde pudiera existir sin justificación. Si me viera ahora, la mesa de madera maciza, el océano más allá del porche, la quietud que no era soledad sino paz, lo entendería. No era una casa que yo había construido. Era un universo. Y este lugar no probaba que hubiera llegado a ninguna parte. Demostró que me había curado. Que había dejado de pedir permiso para respirar. Habían pasado 7 años desde que perdí esa parte de mí en Indiana. 7 años desde que estuve en esa casa con pisos de roble pulido, cortinas pesadas y fotografías sonrientes de Ethan en cada pared. La invitación llegó por correo electrónico cortés, casi clínica: cena de acción de gracias. 6 de la tarde. Esperamos que pueda asistir. Firmado simplemente, madre. Ninguna mención de mi padre. Sin calor. Ninguna disculpa. Solo una dirección que todavía sabía de memoria, como si el cuerpo conservara el recuerdo del camino de regreso, incluso cuando el alma ya había seguido su camino. Durante mucho tiempo mi dedo estuvo sobre el botón de eliminar. No le debía nada a quienes me habían enseñado, con silencios y miradas, que el amor era una moneda condicional. Pero algo en mí, no amargura, no, sino una especie de cierre silencioso, susurró que había llegado el momento. No para reconciliarse. No perdonar. Pero volver una última vez y ver a quienes un día me hicieron pequeño, ahora a través de los ojos de quienes ya no se ajustan a sus dimensiones. El vuelo a Indianápolis fue como un sueño despierto. Observé las nubes pasar debajo del ala y pensé en todos los kilómetros entre la chica que se fue y la mujer que regresó. No estaba allí para demostrar nada. Mi vida en Seattle ya había respondido con acciones más que con palabras, todas las preguntas que me habían hecho. Pero esto, me dije, no se trataba de la victoria. Se trataba de cerrar el libro con mis propias manos. Cuando entré al garaje de la casa donde crecí, todo parecía más pequeño. El arce que alguna vez me pareció un árbol gigante apenas rozaba las ventanas del segundo piso. La luz del porche seguía parpadeando como siempre, porque nadie se había molestado en arreglarla. En el interior, el olor a pavó asado y canela llenaba el aire, tan familiar que dolía. Mi madre abrió la puerta con una sonrisa nerviosa en los labios. «Te ves diferente», dijo. «Mayor. Hermosa». Sonríe suavemente. El tiempo hace eso. Ethan ya estaba en la mesa, al lado de su esposa. 2 niños susurraban por iPads. Mi padre estaba, como siempre, a la cabeza, cortando el pavó con precisión mecánica.
Él también era mayor, su cabello estaba ralo, sus hombros estaban ligeramente arqueados, pero su presencia aún llenaba la habitación como una carga eléctrica, tensa e innegable. Cuando levantó la vista y me vio, algo parpadeó en su mirada. Sorpresa, tal vez. Luego desapareció. La cena comenzó con conversaciones vacías. Las actualizaciones habituales, el ascenso de Ethan, los logros escolares de los niños, el auto nuevo. Nadie preguntó por Seattle, por la empresa, por la lista de Forbes. No me importó. No estaba allí por su curiosidad. Corté la comida lentamente, escuché, sonreí cuando era cortés. El sonido de los cubiertos contra la porcelana llenó los silencios entre las palabras. Hasta que mientras retiraban los platos y abrían la segunda botella de vino, mi padre levantó su copa. Un brindis, dijo, y la habitación inmediatamente se quedó en silencio. Su voz era la misma, tranquila, profunda, del tipo que exige atención. Miró a Ethan, luego a mí, y repitió como un guión que nunca había cambiado: algunos niños te hacen sentir orgulloso. Otros. Sus labios se curvaron en la vieja sonrisa irónica. Simplemente ocupan espacio. La risa salió fácilmente como siempre. Ethan se rió y su esposa se tapó la boca con la mano. Hasta los niños se reían, sin entender por qué. Mi madre miró su plato como hacía cuando quería desaparecer. Por un segundo el viejo dolor subió a mi garganta, ese reflejo de encogerme, de dejarlo ir, de fingir que no dolía. Pero la mujer sentada allí ya no era la chica que se escondía en el sótano. Dejé el tenedor sobre la mesa, lentamente, y lo miré. «Qué suerte tengo», dijo con una calma que hirió más profundamente que cualquier grito, «porque construí mi propio lugar. A 2000 millas de distancia, así que ya nadie tiene que hacerme espacio». La risa murió en el aire. Los cubiertos se detuvieron. El silencio que cayó fue denso, casi físico, como el momento después de un disparo que nadie esperaba. Mi padre parpadeó como si dudara de que hablara en serio. Mi madre finalmente levantó la vista, con una expresión que mezclaba sorpresa y algo parecido a vergüenza. Ethan se movió en su asiento, de repente muy interesado en el vino. Sostuve su mirada. No enojado. Con algo mucho más peligroso, la tranquila indiferencia. Entonces sonríe. «Gracias por la cena», dijo suavemente, empujando hacia atrás su silla. «La comida estuvo genial». Nadie se movió cuando me levanté. Mis tacones golpearon ligeramente el suelo de madera. En la puerta me detuve y me di la vuelta por última vez, contemplando la escena, la mesa donde nunca fui suficiente, los rostros que nunca me vieron realmente. «Feliz día de Acción de Gracias», dijo. «Y no te preocupes. No te quitaré más espacio». Me fui. El aire de la noche era frío y puro. El cielo de un añil intenso salpicado de estrellas. Caminé hacia el auto de alquiler, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí selló algo más grande que una simple cena, sellando toda una vida. Mientras conducía, no sentí ningún triunfo. No ira. Solo una ligereza que no conocía. Durante años pensé que sanar significaba reconciliarse, que la paz requería comprensión. Pero allí en la carretera vacía frente a mí, con los faros cortando la oscuridad como cuchillos de luz, entendí, a veces, la paz es simplemente alejarse sin necesidad de que nadie te siga. La vieja radio, sí, la había traído conmigo, estaba en el asiento del pasajero, reproduciendo una canción distorsionada de alguna estación nocturna. Y mientras escuchaba pensé en la niña que una vez fui, sentada en la mesa de los niños, pequeña, invisible, esperando su turno de pertenecer. Quería decirle, nunca necesitaste un asiento en su mesa. Siempre debiste crear el tuyo propio. Cuando llegué a la salida de la ciudad, miré por el espejo retrovisor por última vez. La casa ya estaba lejos, engullida por la noche. No necesitaba volver a verla. La parte de mí que la necesitaba estaba detrás de mí y finalmente pude descansar. Esa noche no gané con palabras duras. No gané nada. Simplemente me levanté y me fui. Y eso, solo eso, fue la victoria. La Navidad llegó envuelta en la suave neblina gris del noroeste del Pacífico, de esas que desdibujan los límites entre el mar y el cielo hasta que todo se vuelve quieto. En la semana previa, mi apartamento al lado de la base se transformó. Guirnaldas de pino colgaban sobre las puertas de cristal, entrelazadas con bayas carmesí y hebras de luz dorada.
La larga mesa de nogal, que había permanecido vacía durante tanto tiempo, ahora brillaba a la débil luz de las velas. Por primera vez desde que compré ese espacio, no me estaba preparando para la soledad, me estaba preparando para compartir. Todo empezó como una idea sencilla, un antídoto contra el eco hueco de aquella noche de acción de gracias. No quería pasar la Navidad fingiendo que el silencio de mi familia no me dolía. Quería llenar ese vacío con algo real, algo humano. Entonces abrí mi puerta a todos los que alguna vez se sintieron pequeños, invisibles u olvidados. Escribí las invitaciones a mano. A mi antiguo profesor de robótica en Stanford, el Dr. Leeng, quien una vez me dijo, el mundo necesita más constructores silenciosos. Para Nora, una ingeniera que fue ridiculizada en su antiguo trabajo por enfrentarse a su jefe. Para Miguel, mi vecino, un padre soltero que tenía una doble función y aún encontraba tiempo para entrenar el equipo de fútbol de su hijo. Para una pareja de ancianos de mi edificio, que habían perdido el contacto con sus hijos durante años. A mi prima Sara, la única pariente que alguna vez me ha defendido en las cenas familiares, incluso cuando le costó su aprobación. Y con mucha ternura, a mi abuela. Cuando la llamé, su voz tembló al otro lado de la línea. ¿Seattle? Oh, corazón mío, está tan lejos. Yo te mando el billete, abuela. Solo tienes que traerlo tú mismo, respondí sonriendo al teléfono. Ella se rió en voz baja. Suena como tu madre antes de que aprendiera a susurrar. En Nochebuena, la primera nevada de la temporada cubrió la ciudad con un manto de plata silenciosa. Dentro del apartamento, la atmósfera brillaba como una linterna. La mesa estaba puesta con platos de porcelana blanca y vasos de cristal, cuyos reflejos danzaban a la luz de las velas. Ramas de pino y arándanos serpenteaban por el centro como un río invernal. El aire olía a romero, mantequilla y sal. El chef contratado, Mason, un lugareño, había llenado la cocina con el aroma de salmón asado y pan recién hecho. Una lista de reproducción de canciones navideñas acústicas flotaba por el espacio, lo suficientemente suave como para sentirla como un abrazo. Uno a uno fueron llegando. Nora apareció primero con una botella de vino y unas risas cortando el frío. El Dr. Leeng trajo un libro envuelto en periódico y murmuró que no tenía tiempo para envolver papel. Miguel y su hijo llegaron con el postre, un flan casero aún caliente en la sartén. Mi abuela fue la última, su pequeño cuerpo envuelto en un abrigo rojo, sus ojos más brillantes que todas las luces a su alrededor. Cuando todos se hubieron sentado, yo me paré a la cabecera de la mesa. Por un momento me limité a observar los rostros vueltos hacia mí, cada uno marcado por su propia versión de resistencia. Luego dijo: sé que algunos de nosotros no teníamos a dónde ir esta Navidad. Pero esta noche quería asegurarme de que todos tuvieran asiento. Nadie en la mesa de los niños. Nadie en la esquina. Nadie lo olvidó. Un murmullo genuino y suave recorrió la mesa. Me senté y por primera vez en años, no me sentí como un extraño en mi propia historia. La cena se desarrolló en lentas y hermosas olas. Mason sirvió platos de salmón sobre tablas de cedro glaseados con miel y salsa de soja, tazones de risotto de setas silvestres y cestas de pan caliente de masa fermentada. El vino fluyó con facilidad y la conversación aún más. Nora contó historias sobre turnos nocturnos en tecnología, convirtiendo la arrogancia corporativa en comedia. El Dr. Leeng recordó la vez que inundé el laboratorio de robótica con espuma durante un experimento. Toda la mesa se rió tanto que casi derramé mi bebida. El hijo de Miguel, un niño de 9 años y ojos brillantes, retó a todos a un cuestionario que creó en la tableta y, de alguna manera, los venció a todos. La mesa estaba viva, vasos tintineando, risas compartidas, manos buscando pan. Sin competencia, sin jerarquía. Solo conexión. Entre plato y plato, me escapé a la cocina para llenar una bandeja de bebidas. Mi abuela me siguió, callada como siempre. Se quedó un momento a mi lado, mirándome trabajar, hasta que murmuró: Isabelle, me he sentado en muchas mesas en mi vida. Grandes, pequeños, algunos donde hablaban demasiado y otros donde nadie decía nada. Pero esto. Señaló las risas que provenían del comedor. Esta parece la primera cena familiar real que he tenido en mucho tiempo. Tragué fuerte y parpadeé para contener las lágrimas. En realidad no es familia, abuela. No por sangre. Ella sonrió y tomó mi mano.
No, mi amor. Es mejor. Es por elección. Cuando regresamos el postre ya había comenzado, rebanadas de flan pasando de mano en mano, platos repletos de migas y alegría. Alguien había subido un poco la música y algunos cantaban en voz baja. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de que cada persona allí tenía una historia de exclusión. El profesor que no fue tomado en serio por su acento. La colega descartó por ser mujer. La prima la tachó de demasiado emotiva. La abuela la trataban como ruido de fondo sus propios hijos. Todos, de alguna manera, habían oído que ocupaban demasiado espacio. Y sin embargo aquí estábamos, llenando una habitación de belleza. A medida que la noche se hizo más profunda, levanté mi copa. A los que quedaron fuera. Y a los que aprendieron a construir mesas nuevas. El silencio que siguió fue breve, hasta que estalló en un aplauso contenido. Las copas chocaron. Alguien volvió a tararear al ritmo de la música. Luego, cuando los platos estaban vacíos y las velas casi consumidas, nos quedamos en la mesa, intercambiando recuerdos, riéndonos de nada y de todo. Noté cómo todos se escuchaban con facilidad. Sin interrupciones. Sin comparaciones. Solo calor. Mi abuela volvió a tomarme la mano y su voz fue un susurro solo para mí. Lo lograste, Isabelle. Formó el tipo de familia que su padre nunca entendió. Me volví hacia ella y la luz de las velas titilaba en sus ojos. No lo construí sola, abuela. Ellos vinieron y lo hicieron realidad. Ella asintió lentamente. Eso es lo que hacen las familias reales. Se hacen reales el uno al otro. Cuando todos se fueron y el apartamento volvió al silencio, me paré junto a la ventana, mirando la bahía oscura. La nieve seguía cayendo, suave e interminable. Detrás de mí la mesa era un hermoso desorden, vasos vacíos, servilletas dobladas en forma de corazones descuidados, el leve aroma a pino y vainilla flotando en el aire. Pensé en la casa en la que crecí, las líneas rígidas, las expectativas silenciosas, las risas que nunca me llegaban. Entonces miré ese espacio que horas antes había estado lleno de gente imperfecta y común, que optó por aparecer, preocuparse, pertenecer. En ese momento entendí algo que nunca antes había entendido: la familia no es el lugar de donde vienes. Es donde te ven. Nadie allí compartía mi apellido, pero cada corazón que cruzó mi puerta esa noche dejó algo detrás, un pedazo de sí mismo, una fisura llena, prueba de que las cosas que se rompen también se pueden pegar con oro. Y que a veces las mesas más fuertes son las que construimos después de aprender que ninguna silla es demasiada. Cerré los ojos y respiré profundamente. Por una vez el silencio no hizo daño. Era solo el espacio entre una historia que terminaba y otra que finalmente comenzaba. Fue una gracia silenciosa, un rayo de curación, un fragmento del amor que todavía estábamos aprendiendo a dar. Caminé hasta la esquina de la habitación, donde descansaba la vieja radio del sábado, cubierta por una fina capa de polvo y recuerdos. Giré la perilla con cuidado hasta que una suave melodía escapó de los parlantes, una versión de jazz de Noche de Paz, la misma que había resonado en el sótano años atrás cuando soñaba con una vida diferente. Solo que ahora no parecía anhelo. Sonaba como en casa. Afuera, la nieve caía con más fuerza, envolviendo la ciudad en un manto blanco y tranquilo. Le susurré al aire, a las paredes, a nadie en particular: hoy no hay sangre en esta mesa. Pero cada corazón aquí era real. Y por primera vez eso fue suficiente. Más que suficiente. Al amanecer, la tormenta había cesado. El apartamento todavía olía a pino y canela, la mesa era un campo de batalla de migas y cera derretida. Descalza, con una taza de café en las manos, observé la luz del sol extenderse por el suelo como una invitación. Fue entonces cuando el celular vibró sobre el mostrador. Lo ignoré. No estaba lista para volver al ruido del mundo. Pero volvió a llamar. Y una vez más. Un nombre apareció en la pantalla: padre. 7 años de silencio y eligió ahora. Mi dedo se deslizó sobre el botón de respuesta. La voz que venía del otro lado era aguda, controlada, el mismo tono que usaba cuando yo era niño y hacía algo que consideraba una tontería. ¿Sabes lo que está pasando ahora? Fruncí el ceño. Buenos días para ti también. Él lo ignoró. Toda la ciudad vio esas fotos. Las fotos.
De la cena de Navidad. Alguien lo publicó en línea, creo que tu primo. Todos están compartiendo. La cena de Navidad más acogedora de Seattle. Tú y tu grupo. La gente lo llama inspirador. Parpadeé sorprendida. Ni siquiera me di cuenta de que tomaron fotos. Debe haber sido Sara, le encantaba capturar momentos. Y además, prosiguió alzando la voz, ¿dijiste algo sobre construir una mesa para los olvidados? ¿Crees que esto es gracioso? Los comentarios. Dicen que tu familia te rechazó, que tú construiste la tuya propia. Nos hiciste sentir avergonzados, Isabelle. Toda la ciudad está hablando. Me apoyé en el mostrador, mirando por la ventana. La nieve brillaba al sol como cristales dispersos. No te hice parecer nada, papá. Ya lo hiciste por tu cuenta. Ten cuidado con tu tono. Ahí estaba. El orden. El viejo dominio como si no hubiera pasado el tiempo. Pero esta vez no me inmuté. Mi voz se mantuvo firme. Tranquilo como el mar afuera. No mencioné sus nombres. No culpé a nadie. Solo recibí a gente que no tenía a dónde ir. ¿Y lo llamaste familia? Se rió secamente. Patético. Sonreí casi imperceptiblemente. Parecía uno. Silencio. Corte. Incómodo. Casi podía verlo caminando de un lado a otro con el teléfono demasiado apretado en la mano. Siempre te gustó el drama, dijo finalmente. Toda esta autocompasión, alarde de tu independencia. ¿Qué? ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? No, respondí en voz baja. Creo que finalmente dejé de necesitar que me digas que soy suficiente. Exhaló bruscamente como si mi tranquilidad lo ofendiera más que cualquier argumento. No tienes idea de lo irrespetuoso que es eso. Tu madre está humillada. Tu hermano llamó esta mañana, la gente pregunta qué pasó entre nosotros. Arrastraste a nuestra familia por el barro solo para hacerte la víctima. Cerré los ojos. Ahí estaba. La historia que siempre necesitaban contar, que yo era el problema. ¿Quién les había dado la espalda? Había pasado su vida intentando reescribir esa trama, pero ahora se dio cuenta de que ya no la necesitaba. Podrían tener su versión. Yo tenía el mío. Papá, dije en voz baja pero firme, estás molesto porque la gente vio algo cierto, no porque yo lo dijera. Siempre le han importado más las apariencias que quienes somos realmente. No te atrevas a hablarme así, Robert. Ya es suficiente. La voz llegó desde algún lugar detrás de él, baja pero inconfundible. Mi abuela. No me había dado cuenta de que estaba con él, tal vez había ido allí después de las fiestas, tal vez había oído todo. Mamá empezó, pero ella lo interrumpió. No. Escúchame ahora. Su voz, aunque frágil por la edad, tenía más autoridad que la que él jamás tuvo. Yo también vi esas fotos. Vi su mesa. Una larga pausa. Me lo imagino poniéndose rígido, listo para defenderse. Pero mi abuela no le dio espacio. Ella no avergonzó a nadie, Robert. Ni siquiera mencionó su nombre. Mostró a la gente algo hermoso, una habitación llena de almas sin ningún lugar a donde ir, sentadas juntas, vistas. Esto no es humillación. Eso es gracia. Él no respondió. Ella no está ocupando espacio, continuó más abajo. Construyó una mesa lo suficientemente grande para todos los que alguna vez escucharon que no había lugar. Incluso para ti. El silencio que siguió fue denso, tembloroso, de ese que se produce cuando la verdad finalmente traspasa el orgullo. Me quedé junto a la ventana, agarrándome del borde del mostrador, escuchando el débil zumbido de la llamada. Finalmente mi padre habló, en voz baja o no. No lo entiendes, madre. La gente es. Se olvidarán hasta la semana que viene, interrumpió ella. Pero tu hija recordará este momento por el resto de su vida. No le recuerdes que su padre dijo que su éxito era una vergüenza. Él no respondió. Robert volvió a decir, ahora con más dulzura, por primera vez en tu vida, siéntete orgulloso de ella. Incluso si no lo entiendes. Eso es todo lo que ella siempre quiso.
Escuché un ruido bajo, tal vez el teléfono cambiando de manos, tal vez el chirrido de una silla. Entonces la voz de mi abuela, más cercana al aparato. ¿Querida? Tragué fuerte. Ya estoy aquí, abuela. Vi las fotos. Fue una hermosa cena. Su voz tembló. Parecías feliz. En verdad. Lo estaba, susurré. Estoy orgullosa de ti, dijo simplemente. Esas 4 palabras impactan más profundamente que cualquier premio o titular. Por un momento no pude hablar. Presioné la palma de mi mano contra el cristal, observando las olas chocar contra las rocas de abajo, dejando que sus palabras llenaran el espacio donde alguna vez vivieron viejas heridas. Gracias, logré decir. Eso significa todo. Lo sé, respondió ella en voz baja. Después de una pausa. No dejes que su enojo te haga dudar de lo que construiste. Los hombres como tu padre no saben amar sin control. Pero amaste sin pedir permiso. Esto es más fuerte. ¿Cómo esto? Sonreí entre lágrimas que ni siquiera me había dado cuenta que estaban cayendo. Creo que finalmente entiendo esto. Esta vez la llamada no fue pesada. Era ligero. No sentí culpa por irme ni tristeza por lo que se había roto. Simplemente me sentí ligero. Me serví otra taza de café y volví a la ventana. El sótano bañado por el sol invernal, el mundo exterior increíblemente tranquilo. Por primera vez en mi vida, la voz de mi padre ya no resonaba en mi interior. Había sido reemplazada por otra, la de mi abuela, firme, amorosa e infinitamente clara. No ocupó espacio. Construyó una mesa nueva. Y mientras observaba las olas moverse a un ritmo lento y eterno, me di cuenta de que, después de todo, yo también había hecho lo mismo. El peso de una mesa que no te quedaba, debes saber esto, la libertad no es un acto de ingratitud. Es el coraje de no asfixiarse. Durante años temí que mi independencia fuera una traición, que mi éxito me hiciera egoísta. Pero esa mañana, con el océano reflejando el cielo ante mí y las palabras de mi abuela aún cálidas en mi pecho, entendí algo tan simple como profundo: irse no era abandono. Fue supervivencia. Y la supervivencia, en su forma más silenciosa, es el tipo de amor más puro, uno que crea espacio para que otros también respiren. Por primera vez no me sentí como la chica que se fue. Me sentí como la mujer que finalmente había llegado. El año nuevo de ese invierno llegó sin problemas, sin fuegos artificiales ni gritos, pero con esa clase de quietud que se siente como pasar una página. La bahía más allá de la ventana brillaba con azules descoloridos y plateados líquidos, las luces de la ciudad parpadeaban sobre el agua como velas olvidadas en un altar. Había pasado una semana desde la llamada sobre mi padre y las palabras de mi abuela todavía resonaban en mí, repetidas en mis pensamientos como un mantra. No ocupó espacio. Construyó una mesa nueva. Esa mañana, sentada en mi escritorio, vi caer lentamente la nieve contra el cristal, copos vacilantes, como si el mundo también estuviera aprendiendo a reinventarse. Escribí un mensaje corto, mis dedos casi temblaban, no por miedo sino por una especie de aceptación serena. Cena de Nochevieja. Si mamá y tú queréis venir, hay un lugar en la mesa. Pero solo si todos aceptan sentarse en la misma mesa, sin cabecero, sin asientos para niños, sin jerarquía. Asientos iguales. De todos modos. Me detuve con el dedo en el botón de enviar. El corazón no se aceleró. No había ansiedad, solo el suave peso de una decisión que ya no necesitaba justificación. Presioné el botón. No esperé una respuesta. Pero 2 horas después llegó. Era de mi madre, simple y directa. ¿Nos gustaría ir? Tu papá dijo que sí. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. Pero fue suficiente. Por la noche volví a poner la mesa. 10 sillas alineadas con precisión, las velas parpadeando como respiraciones contenidas. El mar más allá de las ventanas yacía en una oscuridad vacía, y la mesa que alguna vez había sido un símbolo de rebelión ahora parecía una invitación, no a la reconciliación, sino a algo más honesto, el reconocimiento de que a veces el amor comienza cuando dejamos de exigir que otros se dobleguen para cumplir con nuestras expectativas. A las 7 en punto, el ascensor anunció su llegada. Cuando se abrió la puerta, mis padres estaban allí, más pequeños de lo que recordaba.
El tiempo había tallado finas líneas alrededor de sus ojos, y la armadura de certeza que una vez los cubrió parecía haberse desgastado. Mi padre se mantuvo erguido con su orgullo intacto, pero sus ojos, sus ojos, contenían algo nuevo, una vacilación que no era debilidad sino una admisión silenciosa de que el mundo ya no giraba en torno a él. Mi madre sonrió nerviosamente apretando contra su pecho una pequeña caja envuelta en papel plateado. «Hola, Isabelle», dijo en voz baja. «Hola, mamá». «Adelante». Avanzaron, mirando alrededor del apartamento como si descifraran un código. La mirada de mi padre se detuvo en la pared donde estaban enmarcados mis diplomas y patentes, evidencia de una vida que habían elegido no ver. No dijo nada, pero vi que su mandíbula se tensaba, casi imperceptiblemente. La cena comenzó en silencio, llena de la cuidadosa cortesía de los extraños que intentan recordar cómo hablar entre ellos. Serví fletán asado, patatas al romero y vino de una pequeña bodega cerca de Oregón. Mi madre elogió la vista, la comida, las velas, todo excepto la distancia que aún nos separaba. Mi padre movía el tenedor sobre el plato, sus ojos a veces se deslizaban hacia la radio en la esquina de la habitación, como si esperara que la música llenara los espacios que no nos atrevíamos a tocar. Fue mi madre quien finalmente rompió el hielo. «Siempre te gustó la música», murmuró, inclinando la cabeza hacia el aparato. «Ya cuando era pequeña arreglaba esa vieja radio que había en el sótano». «¿Recordar?» Sonreí, casi sin querer. «Recuerdo». Un silencio se extendió sobre la mesa, denso y elástico. Las luces de la ciudad danzaban más allá del cristal, pintando sus rostros de un brillo dorado. Entonces, inesperadamente, mi padre habló. Su voz sonó más lenta, como si las palabras tardaran en salir. «Quizás no lo vi». «¿Dudó?» «¿Qué estabas haciendo?» «¿En quién te estabas convirtiendo?» Miré hacia arriba. «¿Qué no viste?» «Pensé que Ethan nos necesitaba más», continuó, apretando la servilleta con los dedos. «Siempre parecías autosuficiente». Nunca me quejé. Él simplemente siguió adelante. Mi madre asintió lentamente como confirmando una verdad dolorosa. «Creo que me convencí de que estabas bien, Isabelle. Nunca me di cuenta de que el silencio no es paz». Sus palabras cayeron suavemente sin disculpas, sin justificación, solo una honestidad tardía pero sincera. No me apresuré a llenar el vacío. Lo dejé respirar. Que sintieron el peso de lo finalmente dicho. Mi padre se miró las manos, las articulaciones marcadas por el tiempo. «No debería haber dicho eso esa noche», murmuró. «El brindis». Dejé salir el aire lentamente, no era risa, no era perdón. Fue algo intermedio. «Está bien», respondí con calma. «Tenías razón, en cierto modo. Algunos niños enorgullecen a sus padres. Otros simplemente se liberan». Levantó la vista, sorprendido por la falta de amargura en mi voz. No había ira allí. Solo la verdad, desnuda y sin adornos. Cuando te digan que ocupas demasiado espacio, recuerda, puedes construir el tuyo propio. Y si lo haces con el corazón, con valentía, con amor, no será solo un lugar. Será todo un mundo. La música se suavizó mientras apoyaba el cristal sobre la barandilla de metal, mis dedos aún estaban calientes por el contacto. «No esperes una invitación a su mesa», agregué con voz firme, pero sin aspereza. «Construye el tuyo propio. Y hazlo tan ancho que quepan todos aquellos que alguna vez han oído que no merecen un lugar». La escena se extendía, la mujer de pie frente al mar, las luces de Seattle parpadeando detrás de ella como promesas lejanas, la radio susurrando la misma suave melodía. Luego, poco a poco, la imagen se desvaneció en la oscuridad y con ella llegó la quietud, no la paz de ser aceptado, sino la paz de estar completo. Saber que incluso cuando el mundo te mide por lo que te falta, ya eres suficiente. Y que a veces la libertad no está en ser invitado, sino en no necesitar ya pedir permiso para existir.